Vamos a tener una palabra de oración para cerrar formalmente nuestra escuela sabática y escuchar el himno que nos introduce al culto. Cerramos nuestros ojos y hablamos con nuestro Dios. Padre bueno y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por ese plan especial que preparaste para salvar nuestras almas, por ese plan de salvación especial que preparaste para cada uno de nosotros, para que podamos tener vida a través de tu santo y divino Espíritu, a través de tu santo y divino nombre, a través de tu muerte y sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, porque a pesar de que creímos al padre de la mentira, tú preparaste un plan especial para salvarnos de este mundo de pecado y dolor. Gracias, oh Dios, por esta lección de escuela sabática que nos enseñó que debemos creerte a ti y no creer al enemigo tentador. Gracias, oh Dios, porque eres un Dios infinito de amor. Ponemos esta parte que continúa en tu santo hermano. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Vamos inmediatamente para empezar nuestra programación de culto divino, segundo servicio, a entonar las bellas notas del himno 170. Himno 170. Jesús pronto volverá.
Amén, amén, amén. Muy pronto el Señor vendrá. Gloria a Dios por sus hermosas promesas para nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás, profetas menores. Los profetas menores, tenemos al libro de Jonás, un libro pequeñito que está ahí, Jonás 1:9. Jonás 1:9, que nos dice: y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Que Dios bendiga su santa y divina palabra en esta hora. Vamos a dar una vez más la bienvenida formal a todos los presentes mientras vamos conectando en vivo para que podamos transmitir nuestra programación a los hermanos que están conectados ya por Facebook. Vamos a darle la bienvenida formal a Amy, Daniel Lizardo, Ángelo, que está ahí siempre al ladito de ella, escuchando nuestras programaciones de aquí, de Amigos de Betania por Siempre. Darlene Batista, Dulce Felicidad García, a Gloria, mi madre preciosa, Jeremía Batista, mi padre amado, José Manuel Romero, ingeniero, bienvenido para esta mañana, quien tendrá la parte central. Leanny Howard, que está con nosotros, Miguel Rincón, que está también con nosotros, Patricia Cruz, Shannon Batista. Bienvenidos todos a esta programación especial de sábado, nuestro culto divino. Y para que esta bienvenida sea más grata para todos los presentes que están conectados con nosotros, vamos a tener una parte especial que la veremos y glorificaremos el nombre de Dios con nuestra amada hija Shiloh Batista. Buenos días, feliz sábado, and for the glory and honor of God. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy honor, en gratitud, mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, ya el Salvador es símbolo del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. La llama viva de la fe y alienta el amor. En la mañana eterna, pues contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Amén, amén y amén. Una vez más, seguimos alabando y glorificando el nombre de Dios. Con nuestros corazones preparados, estamos ya en la parte central. Nuestro hermano José Manuel Romero ha consentido con el Señor para tener la palabra de Dios en esta mañana y ministrar para nosotros el pan de vida. Gracias, Shiloh, por hermosa participación que tuviste para nosotros en esta mañana. Ingeniero desde El Salvador, ingeniero José Manuel Romero está con nosotros para la parte central de esta mañana. Desde la gente de Bukele, por allá. El tiempo es suyo, hermano Romero. Que Dios le bendiga y bienvenido al Zoom de Amigos de Betania por siempre. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga nuevamente. Es un gusto estar con ustedes. Gracias a Dios por la invitación.
Y pues ahora va a ser un poco más sencillo. La primera vez que estuve con ustedes, me recuerdo, fue viernes por la noche. Y por acá estaba lloviendo súper fuerte, así que se me hizo bien complicado, ¿verdad? Para poder tener la palabra de Dios, pero gracias a Dios pudimos hacerlo. Ahora está el clima normal, así que no tenemos ninguna interrupción que nos dificulte el poder comunicarnos, pero vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar para que Dios dirija, para que Dios me utilice, bueno, a todos, ¿verdad? Tanto uno como emisor y a otros como receptores, para que podamos gozarnos de su palabra. Oramos. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana, porque solamente en tus planes ha estado a bien que nosotros nos reunamos, usar este medio, Señor, no para entretenernos o para perder nuestro tiempo, sino que para buscarte a ti, Señor, y que aunque la distancia entre todos los que estamos reunidos sea mucha, que podamos sentirnos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Padre eterno, vamos a abrir tu palabra. Queremos, Señor, pedirte de que tú puedas dirigirnos, que tú puedas utilizarnos, que tú puedas ayudarnos a comprender, a discernir y puedas alimentarnos a través de tu palabra. Te lo pido, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar en esta mañana un tema que en lo particular a mí me gusta muchísimo. Yo no sé, ¿verdad? Voy a lanzar la pregunta, pero no quiero que me la contesten. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida han huido? ¿Cuántos hemos huido? Bueno, en los tiempos, hace no mucho, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeño, era bien común que nosotros los niños huyéramos, ¿verdad? Cuando hacíamos algo y nos seguían ahí, ¿verdad? Para castigarnos. Y bueno, hay diferentes motivos por los cuales huir. Pero vamos a hablar en esta mañana acerca de un personaje bíblico que huyó. Y vamos a hablar acerca de Jonás. Usted ahí leyó la lectura bíblica, pero antes de hablar de Jonás, quiero resaltar algunas cosas importantes de este libro. Bueno, lo decía el hermano al principio, Jonás es uno de los libros llamados de los profetas menores. Pero el libro de Jonás tiene una particularidad literaria. Si usted lee todos los profetas menores y usted tiene cierto conocimiento de literatura, se va a dar cuenta de que el libro de Jonás tiene un formato distinto, un formato escrito distinto y un formato como de historia, como un relato. Y en su formato, en su forma como está estructurado el libro de Jonás, vamos a tratar la manera de explicar en esta mañana que tiene tres propósitos principales. Uno de sus propósitos principales, por el cual fue escrito el libro de Jonás, es que nos muestra la magnitud salvadora, la magnitud de la obra salvadora de Dios, que no solamente se extendía a los israelitas, sino que también quería mostrar a través de la experiencia de Jonás que se interesa por todo el mundo. Si usted se recuerda, en un cierta momento de la historia, o casi gran parte de la historia, los israelitas creían, los judíos creían que la salvación solamente era para ellos. Que alguien que no fuera judío, alguien que fuera extranjero, no era digno, no era merecedor de la salvación o de la gracia de Dios. Y en ese momento de la historia de Jonás, el pueblo estaba con ese pensar. Creían que todo aquel que fuera extranjero no era digno de la misericordia de Dios. O sea, estaban así, ¿verdad? Como predicándose entre ellos mismos nada más. Pero Dios, a través de su experiencia, de la experiencia que querían asignarle a Jonás, quería mostrar que su obra salvadora se extendía a todo el mundo, que Dios se interesa por todos. Ahora, el segundo propósito que Dios tenía para mostrarnos, o nos quiere mostrar a través del libro de Jonás, es mostrarnos o mostrar también en ese entonces al pueblo cuán lejos había caído de su llamado original. Dios escogió a un pueblo en el pasado para que fuera luz a las naciones.
no para que se encerraran ellos mismos. Dios quería mostrarles a ellos cuán lejos habían caído de su llamado original. Y el tercer propósito del libro de Jonás es mostrar que cuando Dios decide ejecutar sus juicios, si usted se recuerda, Dios dijo que si esa nación no se arrepentía, la iba a destruir. Pero Dios quería mostrar a través de la experiencia de Jonás que cuando él decide ejecutar sus juicios, siempre, escuche bien, hermano, escuche bien, siempre con anterioridad va a ser llamados fervientes para la reconciliación y un llamado para arrepentimiento. Dios siempre lo va a hacer. Antes de ejecutar sus juicios, Dios siempre hace un llamado. Dios nunca va a ejecutar sus juicios. Dios nunca va a mandar algo. Antes te va a llamar. Antes va a ser un llamado a tu conciencia, a tu corazón, a tu vida. Y vamos a concentrar nuestro estudio en esta mañana pensando en esto que acabo yo de mencionar. Y vamos a irnos al libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios nos dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, que le dijo: levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de ¿quién? De Dios. Si tú notas la lectura, Jonás recibió dos órdenes. Comúnmente siempre decimos que Dios le dijo una cosa a Jonás, pero Dios le dijo dos. Dios le dio dos órdenes a Jonás. Dios le dijo al principio del versículo número 2, Jonás, oye, no te veo, no me gusta cómo estás. Estás así tranquilo, estás sentado, estás ocioso. Le dice, levántate. Y fue la primera orden que Dios le dio. Y según el texto bíblico, Jonás sí se levantó. Jonás se levantó. Y ahí le hizo caso a Dios. Ahora, la segunda orden, ¿cuál fue? Ahora que ya te levantaste, ahora quiero que vayas a dónde. Quiero que vayas a Nínive. Y quiero que le vayas a decir a esa ciudad que se arrepienta, porque su maldad es tan grande que llegó hasta donde mí. Ahora Jonás no le pareció. Y Jonás, en vez de irse a Nínive, se fue a Tarsis. Ahora, en el libro de Jonás nosotros encontramos una gran enseñanza que nos ayuda a entender el peligro de nuestras decisiones. Mire, recuerde, Jonás se levantó, sí, pero no se levantó para hacer la voluntad de Dios, se levantó para huir de la voluntad de Dios. Yo leía hace no mucho un escritor que plasmó una frase que me gustó mucho. Y la frase yo hasta la apunté, ¿verdad? Para que no se me olvidara. La frase decía: la desobediencia siempre cuesta más que la obediencia. Y yo me puse a meditar y decía, no, pero inicialmente yo pensé, pero si desobedecer es bien fácil. Si usted dice, haga esto, y usted dice fácilmente, no, no quiero. Y no lo hace. Y usted desobedece, pero no se refiere a la acción, sino que se refiere a las consecuencias que nos atraen nuestras acciones, nuestras decisiones. Y la desobediencia siempre va a costar más que la obediencia. Siempre te va a traer cosas más grandes que la obediencia, cosas más pesadas, cosas más graves, cosas a las cuales tú quizás no pensaste inicialmente. Y muestra de ello, voy a darles un dato curioso. Cuando Jonás se levantó para hacer lo contrario a la voluntad de Dios, Jonás le tocó recorrer el triple de distancia que lo que Dios le había pedido que hiciera. Según los estudiosos bíblicos, donde Jonás se encontraba, hasta Nínive, donde Dios lo había mandado, hay 800 kilómetros.
Oiga bien, hay 800 kilómetros. Pero de donde Jonás se encontraba hasta Tarsis hay 3 veces esa distancia. O sea, prefirió un camino más largo, un recorrido más extenso con tal de desobedecer a Dios. La desobediencia siempre cuesta más que la obediencia. Y acuérdese de esa frase que la vamos a estar ocupando, muchísimo. Tarsis estaba al lado contrario, como podemos decir, si Nínive estaba al norte, Tarsis estaba hacia el sur. Él se fue a la distancia opuesta totalmente de donde Dios lo había mandado. Ahora, hermanos, hay algo que me llama mucho la atención. Cuando Jonás subió al barco, si usted analiza la historia, la vida de todos se puso en peligro. No solamente la de Jonás, sino que la vida de todos estaba en peligro. Recuerde, la desobediencia siempre cuesta más que la obediencia. ¿Quiénes iban a naufragar cuando la tempestad azotaba ese barco? ¿Solo Jonás? ¿Solo el capitán? Dice la Biblia que toda la tripulación estaba tratando la manera de mantener a flote el barco, de que el barco no se hundiera, de salvar su vida. Pero esa tempestad fue a causa no por algo que ellos estaban haciendo o porque casualmente se encontraron una tormenta en el mar o porque el del clima se equivocó y no dijo, hay tormenta, no salgan a alta mar. No, la tormenta que estaba ahí era causa de la desobediencia de Jonás. Y cuando él se subió al barco, no solamente puso en peligro su vida, sino que puso en peligro la vida de todos los que estaban ahí en el barco. Y ahí puedo entender yo también la frase esta que les estoy mencionando, que la desobediencia siempre cuesta más que la obediencia. Hermanos, cuando cada uno de nosotros decidamos honrar el nombre de nuestro Dios, seguir la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos pide que hagamos, muchas almas van a venir a sus pies. Muchas personas van a conocer de Jesús. Muchas personas van a entender que Jesús las está llamando. Pero cuando nosotros decidimos desobedecer, cuando nosotros decidimos hacer cosas que el Señor no nos ha pedido que hagamos, cuando nosotros decidimos hacer cosas que van en contra de la voluntad de nuestro Dios, esas acciones que nosotros hacemos ponen en riesgo no solamente nuestra vida, sino que ponen en riesgo la salvación de otros. Cuando Jonás se subió, no solamente estaba en peligro su salvación. Si él hubiera muerto ahí, yo le aseguro que él no se hubiera salvado. Pero si él hacía la voluntad de Dios, todos los que estaban ahí hubieran tenido oportunidad de salvación. La desobediencia siempre cuesta más que la obediencia. Siempre cuesta más. En el versículo 3, el libro de Jonás nos da un dato bien curioso. Y nos dice que cuando Jonás se levantó, dice la Biblia, que él inmediatamente se fue al muelle, encontró ahí un barco listo para salir. Dice la Biblia que él pagó su pasaje, subió al barco y se fue. Bien sencillo, súper sencillo, no hubo complicaciones. La Biblia no nos dice que tuvo problemas con reservación, no nos dice que le pusieron ahí obstáculos porque ya no habían boletos, no nos dice la Biblia que el dinero no le alcanzaba, no nos dice la Biblia que hizo una gran fila, no nos dice la Biblia de que tuvo que hacer alguna reservación, no nos dice la Biblia que tuvo cualquier tipo de problema. La Biblia lo expresa tan fácil como llegar a un lugar, comprar su boleto, subir e irse. Así que fácil. Encontró el barco listo, se subió y se fue. Bien sencillo, súper fácil. Y es que miren,
Cuando nosotros decidimos hacer lo contrario a la voluntad de Dios, el enemigo siempre nos va a dar facilidades para que nosotros nos sigamos caminando, sigamos avanzando, sigamos alejándonos, hasta que un momento llegamos y estamos fuera de la presencia de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Estamos tan alejados que no nos vamos a dar cuenta, porque el enemigo nos va a empezar a dar facilidades, nos va a limpiar el camino, nos va a abrir puertas, nos va a decir, ve por aquí, ve por allá. Y cuando usted se da cuenta, ya no está en la presencia de Dios. Ya no estaba en la voluntad de Dios. Y eso pasó con Jonás. Versículo número 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Sin embargo, Jonás había bajado al interior de la nave, se había acostado y ¿qué decía la Biblia? Y dormía profundamente, dice la Biblia. Notemos que cuando la tempestad estaba en lo más fuerte, cada quien clamaba a su Dios, clamaban a algún ídolo, clamaban a algún ser, a algo que ellos creían, cada quien tenía su religión, sus creencias, lo que sea, pero cada quien estaba clamando a quien creían que los iba a salvar. Pero es curioso de que el que había mandado la tempestad, el que realmente la podía calmar, no estaba siendo clamado, porque el único que creía en ese Dios que había mandado la tempestad, el único que creía en el Dios que podía calmar esa tormenta, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo, estaba dormido. Y cuando lo despertaron, dice la Biblia, que lo llamaron, le dijeron, clama a tu Dios. Él confesó, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo. Y le hicieron una pregunta bien curiosa. Si usted lo lee en la Biblia, le dicen, ¿y tú quién eres? Y la respuesta de Jonás me llama más la atención. Él dice, yo soy siervo de quién. No dice de Baal, no dice de algún becerro de oro, no dice de, ¿cómo se llama? El dios del mar, que ahí sale en las películas, no me recuerdo cómo se llama. Dice, yo soy siervo de Dios. Y agrega algo bien curioso. Dice, yo soy siervo de Dios. ¿El Dios de qué? Dice, el Dios del cielo y del mar, dice. O sea, es el Dios de todo, dice la Biblia. Es bien curioso que él menciona eso, porque es siervo de Dios, el siervo de que domina el mar, y estaba dormido. Y me llama la atención de que su sueño era tan profundo que ni que el barco se tambaleaba, que ni ese movimiento que hacía lo despertaba. Porque es la Biblia que lo fueron a despertar. No es que él dijo, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué se mueve tanto? Dice que lo fueron a despertar. Pero es increíble que diciendo, yo soy siervo de Dios, o sea, del verdadero Dios, del que domina todo, del que creó el mar, del que hizo y tiene dominio sobre todo, estaba allí dormido, poniendo en peligro la vida y la salvación de una tripulación completa. Y cuando Jonás fue lanzado al mar, dice la Biblia que fue tragado por un gran pez. Hay Disney, las diferentes empresas que ilustran historias, le ponen nombre al pez, le ponen cara, le ponen forma y todo. La Biblia no dice qué tipo de pez era. La Biblia dice que fue tragado por un pez enorme. Y dice la Biblia que cuando Jonás estaba en el vientre del pez, hasta estaba dentro del pez, dice que él elevó una oración. Y la oración la encontramos en el capítulo 2. La mayor parte del capítulo 2 del libro de Jonás es la oración que él elevó adentro del pez. Y Dios es tan grande y tan misericordioso que aunque estuviese dentro del pez, Dios lo escuchó. Dios escuchó la oración de Jonás. Y es a través de esta experiencia que él tuvo, que aún dentro del pez, aún dentro de un animal que estaba todavía dentro del mar, al fondo del mar, podemos entender algo que a mí me gusta muchísimo y quiero compartir con ustedes. Y es que la experiencia de Jonás nos enseña que nosotros nos enfrentamos a dos imposibles.
Escuche bien, y aquí quiero que me pongan más atención, porque hay dos imposibles en la vida del cristiano. Alguno va a estar diciendo, ¿quién lo invitó? ¿Qué va a decir? Algo que no es bíblico. Y nosotros sabemos que Dios es el Dios de lo imposible. Sí, hermano, Dios es el Dios de lo imposible. Pero en nuestra experiencia como hijos de Dios tenemos dos imposibles. El primer imposible que nosotros podemos o nos encontramos en nuestra experiencia cristiana, en nuestra vida de servir a Dios, es que nosotros jamás, oiga bien hermano, grábeselo, memorícelo, apúntelo si quiere, escríbalo ahí en su Biblia, o si quiere, escríbaselo ahí en la mano para que usted nunca se lo olvide. Y el primer imposible es que usted jamás, escuche bien, jamás se va a poder escapar de la presencia y del amor de Dios. Jamás se va a poder escapar. Nunca se va a poder escapar de la presencia y del amor de Dios. Usted jamás va a llegar tan lejos. Usted jamás va a encontrar un camino tan extenso. Usted jamás va a encontrar una montaña tan alta. Usted jamás va a encontrar una cueva tan profunda. Usted jamás va a encontrar un mar tan, tan profundo también. Usted jamás va a encontrar una roca tan grande donde usted pueda esconderse de la presencia de Dios. Jamás. Usted puede caminar años, usted puede caminar décadas, usted puede caminar siglos diciendo, aquí voy a estar lejos de la presencia de Dios, pero donde usted se encuentre, aunque camine años, aunque camine décadas, aunque se entierre en kilómetros, aunque suba a la montaña más alta, usted ahí también va a encontrar la presencia y la misericordia de nuestro Dios. Jonás huyó de la presencia de Dios, dice la Biblia, y lo tragó un pez. Y yo no sé cuántos metros, cuántos kilómetros, cuántas toneladas de agua habían donde Jonás se encontraba. Pero ahí donde él estaba, aún dentro de un animal donde nadie jamás lo pudo haber encontrado, hasta ahí Dios le escuchó. Y Dios tuvo misericordia de él. Dios está al control de todo. Dios tiene el control de todo. Dios lo creó todo. Y usted jamás se va a escapar de la misericordia y del amor de él. ¿No dicen amén por eso? Jamás se va a escapar de la misericordia de él. Yo no sé en esta mañana cuántos de ustedes en algún momento de su vida huyeron de Dios. En algún momento de su vida se desilusionaron de Dios. Dijeron, Dios no existe. Dios no me ayudó. Vieron quizás a un familiar a punto de morir o quizás murió. Vieron quizás a un amigo, a un hijo, a un padre, a un abuelo, a un tío, a un primo, a un esposo, a una esposa que estaba en su lecho de muerte y ustedes clamaron a Dios y Dios quizás no los oyó. Quizás Dios en algún momento no les contestó cuando se quedaron sin trabajo y tenían una familia que mantener. Quizás Dios no los escuchó cuando les tocó salir del país y ustedes no querían desprenderse de su familia y no lo querían hacer, pero no tenían otra opción. Y usted en ese momento dijo, Dios no me oye, Dios no existe. Y usted se alejó de él y empezó a llevar una vida distinta, empezó a llevar una vida que era totalmente opuesta al plan de Dios. Y usted empezó a alejarse de él un día, empezó a alejarse de él una semana, empezó a alejarse de él un mes, el mes se tornó un año, 2 años, no sé cuánto tiempo usted se alejó, pero si usted está aquí en esta mañana es porque en algún momento usted se dio cuenta que aunque se alejó el tiempo que se alejara, aunque hizo lo que hizo, aunque le reclamó a Dios lo que le reclamara, aunque le reprochó a Dios lo que le reprochara, usted se encontró con la misericordia de Dios. Y se dio cuenta de que aunque se alejara, usted nunca se pudo escapar de su amor. Y aquí está conectado con nosotros, aquí está escuchando su palabra, porque usted no se escapó del amor de Dios. Es imposible hacerlo, usted no lo puede hacer, nadie lo puede hacer. Dios siempre está al cuidado de nosotros. Y por eso usted está aquí en esta mañana conectado, escuchándome, cantando los himnos, orando con nosotros, alabando su nombre. Ahora yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, si usted está aquí
¿Es porque usted se quiere salvar? Usted se quiere salvar. Antes de contestarme, piense bien la pregunta, piense bien la respuesta, porque usted no sabe lo que le voy a decir ahorita. Usted no sabe lo que le voy a decir a continuación. ¿Usted se quiere salvar? Ok. Aprovechando la temática del tema, hay un dicho que dice, el pez por la boca muere. He escuchado ese dicho. Bueno, aquí en mi país lo ocupan. No sé si será un dicho universal, pero aquí decimos el pez por la boca muere, decimos. Vaya, usted ya me contestó. ¿Se quiere salvar? Me imagino que la mayoría me dijo que sí. No lo veo a todos en la pantalla, no todos tienen su cámara encendida, pero imagino que todos o la mayoría dijo que sí. Dios nos ha llamado a todos, hermanos, para ser antorchas en un mundo de tinieblas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Usted sabe, usted es una antorcha. Dios le ha dado una luz en un mundo de tinieblas y usted ha sido llamado para hacer luz. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas y su plan es salvarnos. Ahora, aquí viene el segundo imposible. ¿Se recuerda que le dije que eran dos? Solamente les he dicho uno. Aquí viene el segundo imposible. Recuerde la respuesta que me dio. Nadie se puede salvar. Oiga bien, nadie se puede salvar si no aceptamos el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cuál llamado Dios nos ha hecho? A ser antorchas en este mundo de tinieblas. Si usted se quiere salvar, si usted quiere reunirse con Dios, si usted quiere vivir una eternidad con Dios, si usted quiere alcanzar la promesa que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, usted no lo va a lograr si usted no acepta el llamado que Dios le ha hecho. Usted tiene que ir a otro y contarle las maravillas que Dios ha hecho en su vida para que también esa otra persona experimente lo que usted está experimentando. Conozca el que usted ha conocido. Viva lo que usted está viviendo. Usted jamás se va a salvar. Jonás fue llamado a que fuera a predicar a Nínive. Jonás no quería ir a Nínive. De hecho, Jonás no fue a Nínive inicialmente. Pero si Jonás se quería salvar, si Jonás quería alcanzar la salvación, Jonás tenía que ir a Nínive. Tenía que hacer la voluntad de Dios. Tenía que hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. La Biblia nos dice, irrevocables son los llamados ¿de quién? De Dios. No podemos nosotros rechazar el llamado que Dios nos ha hecho si nosotros queremos salvarnos. Si usted se quiere salvar, dice la Biblia, irrevocables son los llamados que Dios nos ha hecho. Y no importa en el momento que Dios nos llama, si Él lo hace es porque Él tiene un plan para nuestra vida. Y su plan es que usted y yo nos salvemos. Yo soy poco para detenerme a leer cosas en internet. Yo a veces paso tiempo viendo, les voy a ser honesto, yo soy amante del fútbol. No lo juego por problemas de salud, problemas físicos de salud que tengo. Pero soy amante, antes de tener esos problemas, yo jugaba y era amante del fútbol. Pero soy poco para leer cosas en internet, pero una vez me llamó la atención una historia que había ahí en las redes sociales y me detuve a leerla. Y decía, la casa estaba ardiendo, decía. Y era una historia de un edificio que se había incendiado. Ustedes saben de que, y han visto en las noticias que cuando algo empieza, un edificio empieza a incendiarse, el fuego comienza a avanzar, 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 avanzar. Y es más fácil para los que están abajo, en los pisos abajo del fuego salir, que los que están arriba. Porque los que están arriba no pueden salir porque el fuego lo tienen en el camino. Y decía la historia de que el fuego comenzó a avanzar, la gente comenzó a ser evacuada, la empezaron a sacar del edificio y para las autoridades, para los bomberos y para todos los que estaban tratando de controlar la situación, ya todo el mundo había salido. De repente, dice la Biblia, la historia, perdón, llegó un señor y empezó a buscar entre toda la gente, empezó a llamar a alguien y se empezaron a dar cuenta de que no le encontraba.
Cuando le preguntaron, se dieron cuenta de que faltaba su hijo, un niño pequeñito de 5 años. Y se dieron cuenta de que el niño no había salido. Era el único que no había salido. Mientras todo el mundo empezaba a ayudarle a buscarlo entre la angustia de toda la gente que estaba viendo cómo su casa, su apartamento, todo estaba siendo consumido por el fuego, escucharon un grito. Y cuando todos vieron hacia arriba, dice la historia, que vieron en el balcón de una ventana al niño. Estaba en el último piso cuando toda la parte de abajo estaba ardiendo en llamas. Y la pregunta, y el niño dice la historia que gritaba, pedía ayuda, y la ayuda no era al policía, no era al bombero, no era al enfermero, no era a los paramédicos, la ayuda era específicamente al papá. El niño le pedía ayuda a su papá, le pedía a gritos que lo ayudara. No podían poner una escalera pegada al muro para que un bombero subiera porque lo hubiera consumido el fuego. No podían mandar un helicóptero, el edificio no tenía un área donde él podía aterrizar. No podían hacer nada más y la única solución que el padre se le ocurrió es decirle al niño, salta. Yo no sé si usted como padre le dijera a su hijo, salta, sabiendo que la altura es grande, sabiendo de que la visibilidad es bien poca, sabiendo todo lo que tiene en contra. Pero el padre le decía al niño, lánzate. Es porque el padre estaba angustiado y quería salvarlo. Y saben que el niño no quería, le daba miedo, miraba hacia abajo y no miraba nada porque el humo, las llamas que lograban salir no hacían de que permitían que el niño viera al padre. Solamente miraba humo, solamente miraba o escuchaba gritos, solamente escuchaba la voz de su papá. Pero en eso de que el niño decía, no quiero, me da miedo, el padre le decía, salta, yo te voy a atrapar. Y entre eso, dice la historia de que llegó el momento en que, como en las películas, que todo se detiene en cámara lenta y el niño se lanza. El niño se lanzó. Y cuando el niño dice la historia que abrió sus ojos, adivine dónde estaba. No estaba en el hospital, no estaba como en las películas, no estaba tocando la puerta a San Pedro en el cielo, no estaba en ningún lado, solo estaba en los brazos de su papá. El padre lo había sujetado, porque el padre del niño le decía, yo no te veo, solo te escucho. El papá le decía, yo sí te veo, lánzate. El niño confió y se lanzó. Y cuando abrió sus ojos, dice la Biblia, la historia, que ya estaba en los brazos de su padre. Yo no sé en esta mañana si el edificio de tu vida está incendiado. Yo no sé si tú miras por la ventana de tu vida y solamente ves humo. Yo no sé si en la ventana de tu vida solamente ves fuego, el fuego de problemas, el fuego de enfermedades, el fuego de dificultades, y eso no te deja ver hacia dónde salir, no te deja ver la salida, no te deja ver hacia dónde ir, no sabes si lanzarte, no sabes si caminar, no sabes si dejarte consumir por las llamas, no sabes qué hacer. Pero en esta mañana yo te digo, cuando tú abres la palabra de Dios, cuando tú oras, cuando tú te reúnes, cuando tú alabas a nuestro Dios, Dios te escucha, Dios te ve. Y aunque tú no veas el camino, aunque tú solamente veas humo, aunque tú solamente veas peligro, aunque tú solamente veas la muerte, Dios te dice, lánzate de ahí. Porque Dios sabe que donde tú te encuentras, las llamas te van a alcanzar, el fuego te va a consumir, la muerte te va a alcanzar. Pero aunque tú digas, yo no veo nada, no veo la salida, no veo la solución, no veo hacia dónde irme, no veo nada, y tú dices, es imposible salir de aquí, es imposible escaparme de aquí, Dios te dice, tú no la ves, pero yo sí la veo. Lánzate, arrójate. Y si tú lo haces, tú tomas la decisión de salir de donde tú te encuentras, de
de decidir escaparte de esa situación en la cual a ti te mantiene atrapado, cuando tú abras los ojos, te vas a dar cuenta que vas a estar en los brazos del Padre. Te vas a dar cuenta que estás en los brazos de Dios. Porque Jonás, hasta donde él se encontraba, Dios lo escuchó. Y tú no te encuentras en una situación tan grande como la de Jonás. Y si Dios escuchó a Jonás, Dios te va a escuchar a ti. Si Dios tuvo misericordia de Jonás, Dios va a tener misericordia de ti. El mismo Dios que escuchó a Jonás dentro de un pez, abajo del mar, en el fondo del mar, donde nadie llegaba, porque recuerda que en ese momento no existían submarinos, no habían buzos, no habían tanques de oxígeno, no habían guardia costera, no había nada. Jamás se iban a encontrar a Jonás. El único que podía encontrar a Jonás era Dios. El único que sabía dónde estaba Jonás era Dios. Y el único que escuchó a Jonás fue Dios. Posiblemente a ti no te escuche nadie. Posiblemente tú sientas de que posiblemente el anciano, el pastor, tu familia, tu jefe, quien sea que está cerca de ti, no te escucha, no te puede ayudar. Porque sientes de que el problema que tú tienes es demasiado grande. Sientes que la enfermedad que tienes es demasiado dolorosa, es demasiado grande, porque sientes que lo que estás viviendo al ver a tu familiar enfermo, al ver a tu hijo enfermo, al ver que no consigues trabajo, al ver de que es imposible reunirte con tu familia, al ver de que tu familia se está desintegrando, al ver lo que tú tengas es demasiado grande y nadie lo puede solucionar. Y ese es tu pez. Ese es lo que te tiene atrapado. Clama a Dios y Él te va a oír. Y Él te va a sacar. Él te va a ayudar. Él te va a liberar. Pero tienes que clamar como Jonás clamó. Yo no sé en qué condiciones estaba Jonás, ni me lo quiero imaginar que es estar adentro de los intestinos de un animal. Pero él no le importó la comodidad, no le importó en qué circunstancias se encontraba. A él lo que le importó es buscar a Dios. Y cuando tú buscas a Dios, Dios va a tu auxilio. Ya no huyas de Dios, ya no te separes de Dios, porque es imposible huir de Dios. Más bien clama. Y la Biblia nos dice, clama a mí. ¿Y qué dice la Biblia? No dice, y si yo estoy cerca, te responderé. Y si tengo tiempo, te responderé. La Biblia no dice, clama a mí, y si no estoy muy enojado contigo porque fue algo regular lo que hiciste, te voy a responder. La Biblia no dice, clama a mí, y cuando se me pasa el enojo por tu desobediencia, te voy a contestar. La Biblia no dice así, como nosotros lo hacemos muchas veces. La Biblia dice, clama a mí, y yo te responderé. Clamemos a Dios, dejemos de huir de Él y Él tendrá misericordia de nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Clama a mí y yo te responderé. Es la promesa Amén. que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Gloria a su santo nombre, porque Él está pendiente de nosotros todo momento, sin ningún tipo de excepción y sin ningún tipo de condición. Él está dispuesto a ayudarnos siempre. José Manuel, si nos despides en oración, por favor, para cerrar esta programación en esta mañana. Después que nos Claro, despidas en oración, podemos escuchar el himno 170 una vez más para cerrar nuestra programación esta mañana. Por favor, intercede, entretenos la gracia con nosotros. perfecto. Vamos a orar. Eterno buen Dios, te doy las gracias en esta mañana, porque en tu palabra hemos encontrado la experiencia de un siervo tuyo, al cual tú tuviste misericordia de él a pesar de las circunstancias. Pero queremos en esta mañana, Señor, no solamente conocer su experiencia, sino que queremos tener nuestra propia experiencia. Nuestra experiencia en la cual sintamos tu amor, sintamos tu misericordia, veamos tu auxilio, Señor, y veamos
la solución que tú nos das. Padre eterno, ayúdanos ahí donde nos encontramos, en el momento en que nos encontramos, clamar a ti y escuchar tu ayuda, sentir tu brazo poderoso que se extiende para sacarnos de donde nos encontramos y poder, Señor, cuando tú vengas por segunda vez, escuchar nuestro nombre y poder abrazarte, Padre Celestial. Dios eterno, ayúdanos. Padre eterno, sálvanos. Manda tu Espíritu Santo para que pueda hablar a nuestro corazón a cada segundo, para que no podamos huir de ti, sino que al contrario, podamos acercarnos más a ti. Padre Celestial, gracias por permitirnos reunirnos. Y esperamos, Señor, de que muy pronto podamos estar reunidos, pero ante tu presencia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias una vez más, ingeniero Romero, por Amén. compartir con nosotros la palabra de Dios y traernos ese pan de vida especial que el Señor quería que escucháramos en esta mañana, porque lo puedo dar de testimonio. Esta programación, este tema fue el que el Señor quiso para nosotros. Desde hacía varias semanas teníamos otro expositor para el día de hoy y el expositor tuvo problemas con su internet y no pudo presentarse esta mañana. Y anoche mismo contacté al ingeniero Romero, le dije que si podía estar con nosotros. Inmediatamente él verificó el horario, que no le chocaba con ninguna actividad y aceptó estar con nosotros. O sea que lo puedo dar de testimonio en esta hora, que fue la palabra que Dios quiso para nosotros, la que llegó en esta hora. Gracias, ingeniero, por dejarse usar del Señor y traer esta palabra especial para nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente y siga siendo un siervo útil en su causa. Que Dios le bendiga y que tenga un feliz sábado. Vamos a cerrar con el himno 170. Escuché que mi madre abrió el micrófono por ahí. Me imagino que quería saludar al ingeniero Romero. Sí, sí, tremendo mensaje. Que el Señor lo siga usando, mi querido, mi estimado. Gracias, gracias, mi hermana. Un gusto escucharla. Pues entonces vamos a escuchar el himno 170 para cerrar nuestra programación en esta mañana. Que Dios le bendiga a todos y que pasen un feliz y bendecido sábado.